Querido Juan Carlos Margarida, bienvenido de nuevo. Hola Cristina, buen lunes. A tu espacio, buen lunes. Seguimos hablando de la importancia de las hipotecas en nuestra economía. Y conociendo, como tú conoces, la situación económica debido en gran medida a toda esta pandemia, esta situación de ERTES, de desempleo. En fin, las hipotecas cuestan más que antes a muchas familias. Mira, vamos a hablar de dos temas importantes. El exceso de endeudamiento que se pueda tener con una hipoteca y después, si no puedo pagar, ¿qué es lo que puede pasar? La cuestión. Fíjate, hablando del exceso de endeudamiento, quizás tenemos que recordar lo que pasó en el año 2005-2006 con las hipotecas subprime. Subprime significa que está por debajo del óptimo, que no eran buenos clientes a las personas que estaban dándose esas hipotecas, porque lo que estaba pasando es que la tasa de valoración de los pisos estaba sobrevalorada. Si un piso me valía 100.000 euros, pongamos por un ejemplo, la tasa de valoración eran 180.000 y entonces me daban el 80% de 180.000 en vez de 100.000. Te invitaban a comprarte coche, a cocina, a todo. ¿Por qué no? Claro, ¿Por qué no? hasta el punto de que había muchos préstamos que había colaterales de coches y de tal, y lo que hacíamos era pagarlo con ellos y finalmente lo que hacíamos era intentar hacer las deudas con el tema, ¿de acuerdo? Bien, entonces, de alguna de las formas lo que podemos hacer es ver exactamente qué pasó hace una serie de años para no volverlo a repetir. Y una de las cuestiones importantes que tenemos es fundamentalmente que cuando yo vaya a pagar una hipoteca, mi capacidad de endeudamiento de mis ingresos mensuales no superen más del 30% de pago de hipoteca. De nuestros ingresos, la hipoteca no puede superar el 30%. El 30%. Esos son los consejos actuales. Estamos haciendo también que vamos a comprar un piso con una valoración normal, una tasación de valoración normal. Perdona, Juan Carlos, en el 2005, ¿cuál era esa tasa? La tasa normalmente se llegaba al 70 y 75%. Aproximadamente. Entonces estaba todo sobrevalorado en todos los momentos. No era real. Totalmente, sí. ¿Qué pasó? En un momento determinado los bancos vieron que podía haber un negocio, porque claro, el problema que teníamos en esa época era que los pisos continuamente iban subiendo, y entonces si hubiera un momento determinado en que los clientes no pagaban, como los pisos valían cada vez más, pues se vendía el piso y se pagaba toda la deuda que había. Hasta que alguien pensó y dijo, esto no es normal. ¿Cómo es posible que los pisos sigan constantemente subiendo y que estén comprando personas que no tienen capacidad de pago realmente en el mes, ¿no? Entonces en ese momento se desinfló. ¿Dio el puñetazo en la mesa? Pues realmente fueron, digamos, los fondos de inversiones buitres, porque al final todas estas hipotecas que hay aquí se metieron en fondos de inversión y fueron vendidos a unos países a otros, y llegó un momento en que los inversores, llegó alguien que dijo, bueno, pero ¿realmente esto vale algo o no vale nada? Y a partir de ese momento, se pinchó la burbuja y se desapareció completamente. Lo que sí que es cierto es que una de las cosas que conllevaron a todo eso fue la compensación de deudas. Es decir, mucha de la gente que compraron, hicieron hipotecas subprime, no iban precisamente a comprar su vivienda, sino a poder pagar préstamos colaterales que había alrededor. Entonces lo que hicieron, como tenían mucho dinero, les daban mucho dinero, era juntar todo el dinero en un solo préstamo, pagar todo lo que debían de préstamos colaterales y solamente pagar lo que era una hipoteca en intereses más bajos y a tiempo más largo. Vale. Cuando ocurre esto, y tenemos que tenerlo muy metido en la cabeza de que tenemos que ser muy responsables, sobre todo en la capacidad de endeudamiento de las familias, lo más importante cuando vas a firmar una hipoteca es ver el contrato hipotecario. El contrato hipotecario tiene letra pequeña, como todos, y letra grande. El notario nos lo lee, pero nosotros tenemos unas ansias de comprar, estamos muy ilusionados y escuchamos lo que queremos, si lo escuchamos, evidentemente. Tenemos que tener muy en cuenta de que hay una serie de cláusulas ahí, de acuerdo, que pueden ser abusivas en un momento determinado. Y también están, por ejemplo, las cláusulas suelo. Yo puedo tener un tipo de interés en la hipoteca variable, pero si baja, por ejemplo, más de lo que es esa cláusula suelo y yo tengo unos intereses más bajos, yo sigo pagando ese tipo de interés suelo y por tanto estoy pagando más que lo que está en el mercado. Esas cláusulas abusivas se tienen que denunciar, se tienen que negociar con la entidad financiera si es que existiera en un momento determinado, y en tal momento, si no llegamos a un acuerdo, tenemos que ir a juicio. Entonces, bueno, es un poco desagradable todo, pero lo más importante es leer, y leer con conciencia y responsabilidad todo lo que nos están presentando.
Y si no lo sabemos, contratar a una persona que lo pueda hacer. Lo iba a decir yo. Claro. Qué barato nos saldría, Claro, evidentemente. De un profesional. Porque el notario puede asesorar, pero realmente tú sabes tus capacidades financieras, las que tienes, y tus posibilidades de poder pagar o no pagar una cuota hipotecaria. El notario lo único que te puede decir es que existen estas cláusulas y no es más. Usted tiene conocimiento de ellas y tú dices que sí, firmas el acta notarial y nada más, ¿no? La escritura notarial. Juan Carlos, en la actualidad, ¿cuál es la situación hipotecaria? Los bancos, a la hora de ofertar, vamos, no de ofertar, vas a pedir, sí, pero te ofrecen unas condiciones. ¿Dónde está el KIF en estos Mira, meses de la hipoteca? yo creo, bueno, ya está muy normalizado con relación a lo que pasaba al boom que pasó en su momento en el año 2005, 2006, 2007, ¿no? En estos momentos lo más importante es que la persona no tenga un historial crediticio malo, pues que deba dinero, tal, lo miran mucho. Y después están viendo perfectamente las nóminas que está recibiendo, las nóminas familiares, con un cierto reparo porque se puede perder el trabajo en cualquier momento. Claro. Entonces, si tú compras una casa con la idea de que un sueldo va a la hipoteca y otro sueldo va a ayudar a los gastos normales, si alguno de los dos sueldos falla o una separación mismamente, pues trae un problema y eso se bastante mira, claro, ahora sí, sí, se mira todo, se mira absolutamente todo y se habla. ¿De riesgos? Sí, 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 porque date cuenta que los bancos han tenido muchísima morosidad y ahora estamos en un problema muy serio en la crisis que estamos teniendo, porque de momento estamos todos en ERTES, están todas las personas en ERTES, que estaban hablando de 900.000 personas, pero posiblemente, hoy lo comentaban, puede haber 300.000 que se vayan al paro, y entonces eso es un problema muy serio en el tema de las hipotecas y de todo, y del vivir día a día de las familias, fundamentalmente. Entonces, ahí es esa pregunta que sí, yo te hacía antes, en este momento los bancos... Ni don Pepe, esto vamos de extremo a extremo, sí. Antes se consentía todo y ahora están realmente minuciosos. Totalmente de acuerdo. Lo que sí que quiero dejar constancia es que las entidades financieras no tuvieron la culpa de nada. Fue un sistema que teníamos entre todos, gobiernos, organismos reguladores, los ciudadanos, las entidades financieras. Víctimas vivíamos pues en esto, en el mundo pues el guay. Claro, ¿no? Porque se han quedado con casas... claro, porque todo valía más y consideramos que somos humanos y cometemos errores, ¿no? A Dios gracias, lo bueno es no volver a cometer, pero también somos humanos porque los volvemos a cometer otra vez, ¿no? Si te parece bien, vamos a ver la pregunta que hemos hecho al ciudadano. Más que nada, la pregunta que les hemos hecho es si dentro de lo que pagan ellos al mes, si les queda dinero realmente para poder hacer la vida normal después, para poder vivir. Si se ciñen a ese 30% eso es. O no. Bueno, pues vamos a ver lo que nos contestan los castellanos y leoneses al respecto. Tengas una hipoteca, tengas una casa por alquiler, tienes que ajustarte a esa parte de tu salario que todos los meses se va a marchar. Entonces tienes que hacer cuentas de lo que entra en casa y lo que va a salir. Coincido con él que ahora mismo en la situación actual nuestros gastos no se ven tan afectados porque el ocio sí que es cierto que con el coronavirus pues ha condicionado un poco tu vida social y parte de tus gastos, que una parte de tu sueldo se iba un poco en tu vida social, en salir a cenar, en tomar una cerveza con los amigos, que ahora mismo no lo haces. Entonces, pues tu vida se condiciona con la hipoteca, pues un poco sí, pero tampoco en exceso si te compras una casa acorde con tus ingresos. Si te compras una casa que no por encima, digamos, de tus ingresos, pues está claro que sí. Un poquito sí, pero bueno, al final te vas haciendo, ¿no? Y no veo... Si te adaptas al tamaño de la hipoteca, en función... O sea, primero tendrás que comprar la casa en función de todo lo demás, y luego creo yo que... ¿no? No sé interpretar una hipoteca. Hay que tener una cantidad mínima para disfrutar del ocio, pero es verdad que se reduce si tienes que pagar una hipoteca o un alquiler elevado o algo así. Lo que suelen decir los expertos, que en función de cada sueldo también entre el 35 y el 40%. Eso es el dinero que va para los hipotecarios. Uno para gastar, pues depende del sueldo que tenga, claro. La hipoteca al final es la inversión más fuerte que tenemos en nuestra vida y que es el principal gasto que tenemos en nuestra economía familiar. Claro que limita los gastos, efectivamente limita los gastos, y más en la situación en la que está mucha gente ahora, claro. Depende de cómo te lo plantees en los gastos. Debes de tenerlo bien en cuenta todos los meses de los gastos que tienes, tanto de la hipoteca, luz, gas, todos los gastos habituales, y ponerte un límite. Siempre hay que jugar un poco con los gastos fijos que tienen todas las familias y pero al final siempre se acaba buscando una buena solución, ¿no?
Bueno, pues ¿qué te parece el sentir y la opinión de la ciudadanía? Pues mira, yo creo que todo lo que han dicho aquí los ciudadanos es sentido común, ¿no? Ajustarse a comprarte una casa atendiendo a lo que puedes pagar, sabiendo tus ingresos, ¿no? Y evidentemente no teniendo elucubraciones mentales por ahí de que queremos más y que ya lo pagaremos. Eso también es cierto. El problema es cuando no puedes pagar. Llega un momento en que dices, no puedo pagar esto porque o he perdido uno de los puestos de trabajo que tiene la familia, o bien en ese momento pues los ingresos no tengo tantos, ¿no? Entonces vienen las ejecuciones hipotecarias. Y las ejecuciones hipotecarias, las entidades financieras lo que te hacen es que cuando no pagas entre 3 y 6 meses de cuotas, lo que te hacen es embargar. Te hacen un embargo. Entonces lo que te piden fundamentalmente es que pagues todo lo que debes hasta ese momento, que devuelvas todo el crédito que se te ha dado y además los intereses que te cobran entre un 20 y un 25%. ¿Qué me estás diciendo? Sí. Si te reclaman y te embargan, te tienes que devolver pero todo. Antes del embargo, ¿lo puedes solucionar pagando lo que debes? Sí. Antes del embargo, vamos a aclarar dos cositas. Todo esto que estoy contando depende. Si es la vivienda habitual, te dan la opción de que puedes reclasificar todo. Pagas las cuotas, los intereses y no pasa nada. Pero si no es vivienda habitual, te va y te hacen la ejecución del embargo entre 6 y 8 meses. No hay opción. No hay opción. No hay opción. Vale. ¿Cuál es el problema? En estos periodos de ejecución hipotecaria, hasta los 8 meses, hasta que te embargan, puedes vender tu casa. Sin ningún problema porque es tuya, nadie te la ha quitado. O sea, ahí no cometerías ningún delito. No. Evidentemente la entidad financiera va a intentar negociar contigo a ver si es posible que se renegocie esa hipoteca, ¿no? Pero aún no pudiendo pagarla, tú puedes vender tu casa. Entonces tienes dos opciones cuando tú vendes tu casa. Que recibas más dinero de lo que debes y por tanto pagas todo y con lo que te sobra puedes ir a otro sitio, o en alquiler, o bien comprarte otra casa, o bien pagar lo que debes y todavía seguir teniendo dinero. Pero es preferible deber 5.000 antes que 100.000 o 20.000 antes que 200.000. Eso está claro, ¿no? Entonces tenemos ahí una cuestión. Hay una opción que Rajoy ya hizo su cambio, digo Rajoy en la época de Rajoy, en el 2012, ¿de acuerdo? Sí. Estando presidente de Rajoy. Hizo un cambio en la dación o sea, dar la casa en dación de pago, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que cumplirse una serie de características para que tú en un momento determinado des la casa y dices, me olvido de ella. Entonces, tienes que estar en paro, en primer lugar, no tener ninguna propiedad, que tengas solamente una casa como vivienda habitual, que no supere los 200.000 euros, que no haya ninguna avalista alrededor y que no esté en ejecución hipotecaria. Si se dan todas esas condiciones, podrías dar la casa en compensación a lo que... No tienes la casa, pero tampoco tienes deuda. Eso es. Puedes empezar de cero. Y después hay otra opción que tiene que saber también el ciudadano, es que puedes crear lo que se llaman las hipotecas a la americana. Y las hipotecas a la americana, sí, es que tú firmas de que si no pagas, das la casa. Pero hay una serie de condiciones que tienes que cumplir, que al menos el 50%, o sea, te pueden vender la casa al 50% de su valor y el otro 50% sigues debiéndolo sí o sí, hayas dado la casa o no. Bueno, esa es una serie de cuestiones. Esa es peor, Bueno, esa es peor, sí. Pero esa nos dejaría con una deuda del 50%. Bueno, pues la hipoteca, que es un bien muy valorado y por el que la ciudadanía y los castellanos y leoneses tienen muchísimo interés. Gracias, Juan Carlos, hoy por habernos hablado de ello. Cristina, gracias a vosotros también. Nos vemos.